Bienvenidos a este informe en profundidad, bienvenidos a uno de los últimos capítulos ya de este ciclo que estamos compartiendo con ustedes sobre medicina no tradicional, medicina alternativa y complementaria, como también le llamamos. Agradecemos también, aprovechamos la ocasión para agradecer todas esas muestras de afecto que nos hacen llegar a través del Facebook, del canal Nova TV Progreso, incluso a través del teléfono o por la calle, que también nos han comentado que les ha gustado tal o cual tema. Bueno, realmente ha sido gratificante para nosotros saber que del otro lado de la cámara hay un montón de gente que ha estado siguiendo atentamente todo este ciclo e incluso nos han pedido repetición de algunos de los programas, más allá de que los subimos al canal de YouTube, que todos sabemos, siempre es mucho más cómodo mirarlo desde el sofá de la casa que sentarse frente a una computadora. Así que bueno, por supuesto que seguiremos repitiendo algún que otro capítulo y en la medida que vayamos teniendo distinta información, la iremos compartiendo con ustedes. En el programa del día de hoy vamos a hablar sobre psicogenealogía. Esto es una técnica que comenzó a desarrollarse por aquí, por los años 80, como otras técnicas que realmente nos han venido muy bien. Por suerte, aquí en Occidente, digamos que hemos abierto un poquito más la cabeza con respecto a otras técnicas, ¿no?, de terapias y a una psicología un poquito más moderna, más contemporánea, para decir de alguna manera. La psicogenealogía, como más o menos la palabra lo indica, es eso, digamos, que podemos heredar de nuestro árbol genealógico a nivel psicológico. Es como si, bueno, de la misma manera que podemos heredar el color de ojos de alguno de nuestros ancestros, evidentemente también heredamos, entre comillas, muchas comillas, algunas características y algunas particularidades, por llamarlo de alguna manera, desde el punto de vista psicológico. Esto es muy a grosso modo, evidentemente hablamos con un profesional de la materia y nos acercamos otra vez al Centro Atanor, este lugar que tan maravillosamente siempre nos atienden, nos abren las puertas estos profesionales excelentes y excelentes personas también. Y bueno, hablamos con Lauro Alonso, que es un experto en lo que es psicogenealogía, que nos explicó un poquito más de qué se trata y de qué manera uno puede enfocar todas estas cosas que decimos son hereditarias. Lauro, explícanos qué es concretamente la psicogenealogía, ¿de qué se trata? Mirá, la psicogenealogía es una ciencia que se mete en conciencia a analizar y a estudiar el árbol genealógico, o lo llamamos también genograma o genosociograma, que es el arbolito de todos nuestros ancestros, para buscar ahí sincronicidades, coincidencias, datos que nos aporten para mejorar la vida de la persona y darle las llaves de un verdadero libre albedrío y plenitud. ¿Cuál es el origen de esta técnica o de esta terapia? Bien, desde el año más o menos 1980 hay una persona que se destaca en el estudio de esto, que es Anseline Schutzenberger. Ella es una señora rusa nacionalizada en Francia, que como terapeuta de líneas clásicas, ella empezó a darse cuenta que había ciertos factores en común en algunas patologías o dolencias, más bien a nivel psiquiátrico, es decir, a nivel somático, y determinados engranajes no resueltos o esquemas en el árbol genealógico, y empezó a desarrollar la técnica. De todas formas, si uno investiga a fondo, encuentra que hay orígenes y personas que investigaron esto anteriores, pero ella es como la madre de la psicogenealogía. Diría que sale un poco de la observación consciente de la vida, porque uno empieza a notar, si presta un poco atención a las vivencias comunes o cotidianas, repeticiones en algunos patrones, parecidos con ciertas situaciones o cosas que vuelven a acontecer o a pasar de ancestros, modelos que vuelven a repetirse y a traerse. Y entonces, cuando se empieza a analizar eso con objetividad, se encuentran algunas leyes y algunas cosas operando que son las que estudia psicogenealogía. O sea que es una cuestión como hereditaria, es decir, así como a veces en psiquiatría se dice que hay enfermedades que son hereditarias, hay situaciones psicológicas. Exacto, que también las heredamos, entonces. Claro, porque es como si la familia en sí fuera una especie de organismo viviente que tiene incluso una especie de memoria, y esa memoria se va transmitiendo de generación en generación con el objetivo de ayudar a los miembros y de sostener el mismo clan, es decir, de garantizar la supervivencia de esa familia y el bienestar de todos esos miembros. Pero muchas veces esas transmisiones para las generaciones nuevas
resultan en alguna medida limitantes o a veces hasta tóxicas, porque obedecen a patrones que son antiguos. Sobre todo lo que se transmite son asuntos no resueltos, duelos que han quedado bloqueados, grandes faltantes en la familia, es decir, pequeñas cosas que en realidad a nivel del alma son grandes. Detalles que a nivel emocional fueron impactos que no pudieron tener una resolución completamente favorable, y eso se va transmitiendo de generación en generación, tratando de emerger por algún lugar para que sea resuelto. O sea que el motivo es para poder resolverlo. Sí. Es esa cosa cíclica que uno a veces dice, ¿no? Sí, es como un organismo que trata de sobrevivir y de sentirse bien. Es como que la familia siempre quiere lograr plenitud y felicidad, y bueno, todos queremos eso, ¿no? Sí. Los miembros, todas las personas queremos eso. Entonces el organismo entero trata de equilibrar lo que está desequilibrado o de reponer lo que falta para que el bien común pueda funcionar así. Es básicamente sí, es eso. Y una vez que se resuelve entonces esa situación, ¿se generan otras o directamente se puede decir, bueno, ya está todo curado? Bueno, ojalá todo curado, porque hay muchas cosas generalmente para resolver. Es el motivo de la vida también, ese crecimiento constante, que lo llamamos evolución. Pero lo que sucede cuando uno empieza a liberar patrones limitantes es que empieza realmente a decidir por sí mismo y se le empiezan a dar las situaciones que están programadas por su propio destino o por su libre albedrío realmente. Es decir, ya no empiezan a suceder cosas sistemáticamente, cae el comportamiento autómata o reaccionario. Nosotros muchas veces, en lugar de accionar, reaccionamos. O sea, nos pasa algo, hay un estímulo, y nosotros, como si tuviéramos una respuesta prearmada, ya reaccionamos de determinada manera, y en muchos casos sin conciencia, y a veces con conciencia pero sin control, o sin posibilidad de hacer algo diferente. Muchas veces a nivel de las consultas terapéuticas que surgen en estos ámbitos, la gente va a preguntar porque dice, siempre me pasa lo mismo, siempre tengo el mismo problema. Por ejemplo, un caso típico es con las parejas, ¿no? Tengo otra pareja y me pasó lo mismo que con la anterior y estoy repitiendo el patrón de mis padres, o no consigo trabajo, o tengo trabajo y no logro prosperidad, y dinero que gano lo pierdo o lo gasto. Y cuando se escuchan esos comentarios uno sabe que está hablando de nudos a nivel del transgeneracional, es decir, de la historia no resuelta o secreta de la familia. ¿Y cómo hace una persona para llegar a esa información? Por ejemplo, lo que tú estabas diciendo, alguien que dice, siempre me pasa lo mismo con una pareja, qué sé yo, me enamoro de alguien casado, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces pasa, o duro 3 meses en un trabajo siempre, pero no tenemos una información concreta y consciente de que haya habido alguien en nuestro árbol genealógico que haya pasado por lo mismo. ¿Cómo nos enteramos? Porque a veces la información se modifica un poco o se disfraza detrás de nuevas experiencias que tienen el mismo argumento pero actores diferentes. Entonces, esto es como en medicina el tema del síntoma y el diagnóstico. Muchas veces el profesional médico necesita evaluar una serie de síntomas para detectar qué es lo que hay atrás de esa manifestación física, y entonces poder trabajar con lo que sería la dolencia real o la enfermedad, que puede tener una causa o un origen muy diferente a lo que el síntoma está mostrando, ¿no? Por el dolor de un dedo puede ser un golpe, puede ser un traumatismo, puede ser una chinche clavada, puede ser... el síntoma es el dolor, el lugar es ese dedito, pero la evidencia no siempre remite fácilmente a la causa. Entonces en psicogenealogía se estructura el árbol, se dibuja el árbol, se traza o se pone de manifiesto para empezar a indagar lo que nosotros llamamos lealtades, que las lealtades son sistemas de contacto entre uno o más miembros del clan, uno con más miembros del clan. Por ejemplo, si uno es leal a un abuelo, al padre, a un tío, y ser leal es acompañar el dolor de esa persona, resolver lo que no pudo resolver, completar lo que no completó, continuar lo que dejó pendiente, o incluir al excluido, es decir, que compromete a la persona que tiene alguna lealtad en su árbol a una serie de trabajos que van a estar casi siempre a nivel inconsciente, pero que van a condicionar su vida.
Y esas lealtades se detectan analizando las simetrías, que esto es concretamente lo que tú preguntabas. Sí. Las simetrías son los puntos que delatan esos contratos inconscientes o lealtades. Y son básicamente 5 capas. La primera es los nombres, que tus nombres sean iguales o parecidos o que estén en algún tipo de relación con algún antepasado. La segunda es las fechas, fecha de nacimiento, fecha de concepción, comparadas también con la fecha de defunción de la gente que ya no está viva físicamente en el árbol. Después tienes la simetría de posición, que es el número de orden que tú tienes en la genealogía, el orden de nacimiento. Si eres la hija número 1, la hija 2, la hija 3. Y las 2 simetrías menores o menos importantes, que son la de cualidades y características, si eres parecida, si tienes alguna profesión similar, gustos, intereses. Se observa hasta la gestualidad, ¿no? Hay gente que dice, mira, cuando se enoja hace el gesto que hacía el abuelo, o cuando está contento se rasca así igual que el padre. Eso establece también simetría en algún grado. Y por último, la menos importante, que es la simetría de género. Básicamente los varones somos más fieles a nivel inconsciente con el resto de los varones del clan, y las mujeres lo son igualmente con las mujeres del clan. Pero con esos 5 niveles de simetría buscamos las lealtades, que son esos contratos inconscientes de acompañar a alguien en el proceso no concluso del árbol. Esa es la idea. ¿Y qué pasa cuando el paciente no tiene conocimiento de esos otros familiares? Por ejemplo, un niño adoptado, ¿no? Que no tiene datos. Adoptivo y adoptado y que no tiene... ¿Qué pasa con eso? Bien, qué bueno. Mira, en el caso de las personas que son adoptadas, en realidad tienen 2 árboles. Tienen el árbol de origen o el árbol biológico, nosotros llamamos de los progenitores, o sea, del papá y la mamá biológicos, y el árbol de papá y mamá, que son las personas que lo adoptaron, el árbol de inclusión. Si no hay ningún dato, que es muy difícil, ¿no? Pero no se puede trabajar con esto. Habría que buscar otras herramientas. Pero ya con que la persona tenga algún nombre, alguna fecha, en el caso de la persona que es adoptada, ya sea de su árbol biológico como de su árbol de recepción, cualquiera sirve. Y en el caso de las personas que han vivido con sus padres biológicos, cualquier dato de esa genealogía también sirve. Nombres, profesiones, fechas, causas de muerte, eventos significativos como por ejemplo mudanzas, migraciones, participación en guerras, grandes éxitos o grandes logros, pérdidas importantes. Con cualquier dato ya se empieza a trabajar. Es muy común que en Sudamérica tengamos pocas generaciones hacia atrás, porque muchos somos hijos de inmigrantes de diferentes lugares que no traían siempre toda esa información, o que no quedó registrada esa información, o no quedó correctamente registrada. Pero el árbol esencial para trabajar, que lo llamamos árbol orgánico, es madre y padre, los 4 abuelos y los 8 bisabuelos. Ya con esa línea de gente, aunque haya algún faltante, se puede trabajar. Hay personas que cuando toman cursos o hacen algún trabajo personal de investigación no tienen uno de los 2 rieles. Por ejemplo, no conocen al padre y entonces tienen faltantes, pero no es un impedimento para trabajar. Cuanto más datos, más fácil y mejor. ¿Cuáles son más o menos no sé si llamarle patología, porque no sé si es correcto el término, ¿no? Que más peso tienen, o más se repiten, o más nos encontramos? Por lo que hemos dicho incluso en otras conversaciones en otras áreas, que decimos, ¿no? Tenemos todos los mismos patrones sociales, ¿no? Entonces más o menos nos vamos repitiendo alguna que otra cosita. Sí, y hay cosas más de mayor carga, todas son importantes, porque depende mucho el peso que tengan para cada persona. Hay gente que tiene mucha capacidad y carga varios programas inconscientes, que los llamamos así, transgeneracionales, y lleva su vida adelante y tiene mucha voluntad y hace mucho esfuerzo. Por supuesto le va a costar mucho más que la persona que no los tiene, pero logra salir adelante. Y hay personas que tienen una carga diferente, o su emocional es más sensible, y entonces con menos programas su vida se detiene mucho más, se obstaculiza mucho más. Yo te diría, de los programas más pesados, cuando uno coincide, es decir, es simétrico, está en lealtad con un ancestro que murió antes de que uno nazca. Por ejemplo, si alguien se llama igual
que un abuelo que falleció antes de nacer, o tiene la misma fecha de nacimiento, con una tolerancia de días, o su fecha de concepción coincide con la fecha de nacimiento, o quizá de muerte de ese ancestro, eso es una carga importante. Eso es ser doble, lo llamamos nosotros, por espejar a esa persona, ser doble de un difunto. El término técnico es yacente, que significa aquel que yace o que permanece. Esas personas tienen lo que yo llamo un tono vital bajo. Tono vital es la suma de energía disponible para hacer cosas, vitalidad, ganas, permisos, intereses, entusiasmo, energía, ¿no? Y cuando está uno doblando a alguien que falleció antes, generalmente el tono vital es bajo. Hay una serie de síntomas, son curiosos. Por ejemplo, muchas veces, no es esto excluyente, ¿no? Pero muchas veces esas personas tienden a vestirse de negro o de blanco, pero en forma muy recurrente. Suelen dormir con sus manitos en el pecho como si fueran un difunto, ¿no? Suelen dormir quietos, se acuestan horizontales, boca arriba, y se despiertan horizontales, boca arriba. Es bueno para las parejas, ¿no? Porque no se mueven mucho. No se roban la colchada, pero... No se roscan. Y ellos tienen un tono de voz monocorde, hablan como siempre igual y más bien bajo, tienden a ser personas muy introvertidas, y por supuesto su vida en muchos aspectos se detiene y les cuesta relacionarse, les cuesta todo lo que sea vivir, si se me permite decirlo así, todo lo que sea salir al mundo, es como si no tuvieran el permiso. Entonces generalmente el éxito es una cosa de otros, el romance, la alegría, el entusiasmo es de otros. Tienden a elegir profesiones que tienen que ver con el movimiento, contrariamente. Por ejemplo, kinesiología, danza, artes marciales, yoga, y a veces profesiones que tienen que ver con la muerte, desde profesiones como, por ejemplo, estudio de ciencias paranormales o cosas más abstractas o más espirituales, si se quiere decir espiritual, todo es espiritual, pero si se ve de esa manera, hasta tanatología, directamente. Y muchas veces encontramos en esa configuración, como decías tú, en esa patología, actores, ventrílogos, imitadores, personas que hablan a través de otro. Es como si tuvieran el programa de ser dos en uno. Ahí aparece muchas veces el tema del sobrepeso, porque hay que ser más de uno, ¿no? Eres tú y ese antepasado. Y hay gente que tiene 2 o 3 de esos casos de lealtad. O sea, una misma persona tiene lealtad o es simétrica a 2 o 3 ancestros. O sea, ahí es muy fuerte. Muchos casos de suicidio, si uno los estudia, encuentra esto atrás. A nivel transgeneracional, personas con 2 o 3 lealtades muy fuertes, entonces tanto poco tono vital lleva a veces, en los casos extremos, por suerte son muy poquitos, a determinaciones de ese tipo, ¿no? Por suerte se pueden revertir. Claro. ¿Cómo reacciona una persona, un paciente, cuando se entera, cuando ve cara a cara, soy un espejo de la abuela o del tío? O de... ¿Cómo reacciona una persona? Primero normalmente entra en shock, el shock de la conciencia, que para nosotros es el momento más feliz. Digo nosotros, las personas que nos dedicamos a esto, que nos gusta esto, es el momento más feliz porque es el momento en que sabemos que pudimos aportarle algo a esa persona, que ese curso, ese taller, ese librito, ese video, esa nota, esa consulta o lo que sea, ya sirvió, ya es útil, porque la persona entra en shock. Lo vemos en la gestualidad, ¿no? Generalmente es un impacto muy grande. Ese shock puede durar determinado tiempo dependiendo del caso, dependiendo de la persona, dependiendo de su métrica en el árbol, ¿no? De lo que haya descubierto, y después sobreviene alivio y sobreviene un cambio de vida impredecible, pero siempre positivo, porque es liberarse de una especie de mochila con mucho peso que la persona no era consciente que la tenía puesta. Entonces, donde una persona normal caminaba 2 kilómetros sin cansarse, esta persona caminaba 1 y se agotaba. Y muchas veces se sentía culpable o frustrado porque no entendía. ¿Por qué yo no puedo caminar 2 kilómetros?
¿Por qué yo no puedo tener un trabajo, disfrutarlo y ganar bien? ¿Por qué no puedo tener una pareja sana? ¿Por qué no puedo tener una familia linda? ¿Por qué no puedo construir mi casa? ¿Por qué? Y a veces no encuentra esas respuestas. Cuando las encuentra es el oasis de su vida muchas veces. Eso es lo más lindo que puede pasar. Y la persona ya con encontrar esas características, o sea, ya siente alivio, ya cambia todo su modus operandi, digamos. Bien. ¿Lo cambia ya inmediatamente o Bien. lleva todo un procesito? Es muy buena esa pregunta. Hay gente que sí cambia con eso, que la toma de conciencia le alcanza de alguna manera o es tan fuerte que cumple el rol casi completo. Pero en general siempre se aconseja hacer algo más. La toma de conciencia, acompañarla con algún proceso terapéutico o lo que llamamos la toma de acción, que es una toma en realidad de responsabilidad. Una vez que te diste cuenta, bueno, ahora hay que hacer algo para afirmar ese cambio en la vida, y eso puede ser desde un acompañamiento terapéutico clásico hasta algunas técnicas más diferentes, más alternativas, lo que se llaman, por ejemplo, actos simbólicos. Son pequeñas acciones que uno puede hacer para reorganizar la información inconsciente. Es como para activar el nuevo programa o el nuevo paradigma. Nuestra mente se acostumbra. Nosotros los seres humanos somos muy ritualistas. Adquirimos costumbres con facilidad y nos ceñimos a ese modelo y trabajamos con eso. Entonces cuando viene una idea nueva, a la mente inconsciente a veces le toma un tiempo adaptarse a esa idea e integrarla a su mecanismo como hábito. Entonces, para evitar que la persona siga respondiendo a los programas que acaba de desprogramar, entonces se utilizan técnicas para reforzar ese cambio. Como por ejemplo una persona que quiere aprender a utilizar su mano menos hábil, se le va a recomendar que recurrentemente haga cosas con esa mano, porque intente escribir, que se peine con esa mano, que se lave los dientes con esa mano, y al cabo de un determinado tiempo, que puede ser más o menos de acuerdo a cada persona, va a lograr internalizar el cambio. Con esto hacemos igual. ¿Y qué pasa con el resto de la familia? Porque la familia como célula es fuerte, ¿eh? Y normalmente no perdonan los cambios, de alguna manera, por decirlo de una manera un poco bruta, ¿no? No, pero es así. Es verdad, sí, es Entonces verdad. cuando estamos acostumbrados a que un integrante, un miembro de la familia tenga determinadas características, Sí. sean las que sean, si hay un cambio, a veces eso, no se perdonan. Sí. ¿Cómo se enfrenta este paciente, volviendo al mismo ejemplo, ¿no? de lo que estábamos hablando? Porque claro, Cuando tiene una llega a la doble casa, carga, tiene la y suya tiene- propia de darse cuenta, Sí. de tomar la conciencia y todo lo demás, y además de enfrentarse al resto que de alguna manera me va a decir cambiaste. Sí, sí, ahora ya no sos tú. Exacto, sí. Sí, el aprendizaje más valioso que nos deja, a mi entender, la psicogenealogía es la incondicionalidad de un amor más auténtico. Si uno realmente desea el bien de los seres queridos, si realmente son seres amados, uno debería preocuparse de su bienestar y no de lo que gane o pierda por el cambio del otro. Eso es muy difícil. Entonces es uno de los primeros aprendizajes que está bueno transmitirle al paciente o al alumno o a la persona con la que uno está interactuando con esto, para que también lleve a su familia. En general la familia, cuando un miembro aprende algo, gana, porque se libera también del pendiente y porque en el sistema ya hay alguien que tiene la solución para un conflicto X, o tiene la forma de salir adelante, o tiene la llave para abrir esa puerta que nadie podía abrir, bueno, esa persona la abrió. Entonces en general es bueno lo que pasa, pero muchas veces, tal cual lo dijiste tú, el llegar al nido con un plumaje de otro color genera un poco de revuelo, y eso es parte de la fortaleza emocional que hay que cultivar para animarse a hacer el cambio, porque sabemos que es positivo. Entonces no puede ser el miedo a ese rechazo inicial de la novedad o del cambio, no puede ser la excusa para la resistencia al cambio. Hay que incluirlo dentro del proceso terapéutico. La persona se tiene que ir de su consulta o de su análisis o de su trabajo con el árbol sabiendo que es probable que llegue a la casa y vea caras raras, diferentes. Y
Y bueno, a veces una sonrisa también ayuda a suavizar, el humor ayuda, y las charlas. Yo creo que una cosa que falta mucho en las familias en general, en el mundo, y en todos los vínculos, entre los individuos en general, es una comunicación clara, más sincera, bien abierta. Mira, yo encontré esto, y pasaba esto, y yo estaba ubicado acá, y tú estabas acá, y esto, y ahora esto está cambiando. Y bueno, es nuestro. Y charlarlo de esa forma descomprime. Genera como una reacción en cadena, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, porque empieza a contagiar. Un maestro mío, que ya no está físicamente, pero dejó muchas cosas que lo mantienen vivo igual, él decía una frase que es conocida: los ejemplos arrastran, porque las palabras convencen o no, o entusiasman, pero eso puede ser efímero. Ahora, el ejemplo, cuando la persona ve que tú estás mejor, que tu vida cambió, que se te ve radiante, que tienes éxito, sobre todo que estás feliz, que ahí quieren saber qué pasó. Entonces, a veces en la familia, cuando un miembro llega y bueno, viene con un cambio, viene con la cabeza planteada diferente, por decirlo así, al principio puede generar alguna mirada o algún roce, pero cuando ven que empieza a irle bien, que está mejor, van a querer hacer su árbol también. Claro. Sí, van a querer ir al mismo curso, van a querer leer el mismo libro, van a querer ver el video, porque se dan cuenta que funciona. Y es muy rápido. La psicogenealogía a mí siempre me ha sorprendido desde que empecé a estudiarlo, el impacto, la velocidad del cambio. Es una técnica sumamente asertiva. Sí, por supuesto que después el proceso es gradual y hace falta continuarlo. La magia, en este caso, en el sentido más vulgar de la palabra, no es aconsejable. Estas son técnicas terapéuticas, pero sí son realmente de alto impacto, son muy rápidas y eficientes. ¿Cómo llegamos hasta la psicogenealogía, por ejemplo? Una persona que esté mirando este programa, ¿cómo puede acercarse? ¿Que se quiera talleres? ¿Cómo es? Por suerte, si está viendo el programa, el primer paso, la sincronicidad ya se lo ayudó a dar, ¿no? Ya está enterándose un montón de cosas, y si le picó, igual que a nosotros, el bichito, el psicogene bicho, entonces lo que puede hacer es buscar información en internet. Hay que tener cuidado porque hay muchas cosas, hay libros muy buenos, puede tomar cursos. Acá en Uruguay, bueno, yo doy cursos, hay otras personas también, puede capacitarse, puede buscar terapeutas para hacer un trabajo personal a nivel de consulta si no le interesa aprender la técnica. Hoy en día, por suerte, esto que empezó, como decíamos, en los años 80, está ganando muchísima difusión, y creo que es casi imposible que alguien que tenga interés no acceda. Hay mucha bibliografía. Yo recomiendo, por ejemplo, el libro Ay, mis ancestros, se llama así, de Anselin Schutzenberger, que es muy bueno como introducción y tiene un contenido técnico de buena calidad. O Mis antepasados me duelen, es otro libro que pueden investigar o leer. Hay varios artículos en internet, en mi página web, si quieren ver, hay alguno también. Y si quieren participar de algún curso, bienvenidos. ¿Es una terapia que puede hacerse uno mismo? Es decir, si yo voy a un taller y aprendo, o por lo menos empiezo a tener contacto con las herramientas, ¿yo puedo emplearlas en mí misma y realmente ver resultados? ¿O obligatoriamente tengo que tener un acompañamiento, digamos? Lo único obligatorio o indispensable es las ganas de... sí, una persona que se capacita a sí misma, que ya bien que sea autodidacta, o ya bien que haga un curso o lea o investigue, puede trabajar su árbol y se va a dar cuenta cosas y le va a servir lo que se dé cuenta, sin lugar a duda, a esa persona 3 generaciones hacia atrás, a su mismo rango de fratría, se llama, o sea, a sus hermanos, hermanas, primos, y 3 generaciones hacia adelante, hijos, nietos y bisnietos. O sea que realmente es muy interesante. Pero de cualquier manera es aconsejable en ciertos niveles de trabajo interactuar con alguien más. No necesariamente un terapeuta o necesariamente un curso, pero por lo menos alguien que pueda ayudar a ver los puntos ciegos, porque nosotros tenemos pequeños bloqueos en nuestra conciencia que están con nosotros normalmente. Nuestra tarea es irlos descubriendo para eliminar esos filtros de a poco, y es muy poco probable que una persona por sí misma
pueda verlos a todos y sacarlos a todos. Y le va a ser muy útil confrontar con un espejo a alguien que le pueda ayudar en ese camino. Sí, es muy aconsejable, no indispensable, pero... En un taller, por ejemplo, donde se puede interactuar con otros participantes. Con compañeros, con el docente, claro, con terapeutas también que participan, claro, eso es muy bueno. El ser humano tiene también, digamos, unas defensas para ver estas cosas, a ver si me explico. Tenemos la coraza puesta a nivel inconsciente, bueno, esta zona no la quiero iluminar porque es la que tengo que proteger para seguir repitiendo historias, por ejemplo. Claro, y muchas veces hay una cuestión en psicogenealogía que se llama el proyecto y sentido, o yo lo llamo propósito vital, es lo mismo. Es ¿para qué vine al mundo? A nivel del inconsciente de mi familia en el momento que yo fui engendrado y bueno, un tiempo antes y un tiempo después. Es como el motivo por el cual uno compra algo, ¿no? Tú vas a comprar un ventilador, entonces nosotros deducimos que hace calor o te interesa tener un poco de aire en la habitación. Ahora si no usas más el ventilador o empieza a hacer un frío permanente en todo el año, ese ventilador va a estar en riesgo porque ya no tiene sentido. Entonces cuando un hijo viene, cuando es engendrado, ya a nivel inconsciente hay un propósito para ese hijo. Entonces muchas veces ese propósito está relacionado con cubrir determinadas cosas en el clan. Si la mente inconsciente del sujeto entiende que su proyecto sentido quedaría desprogramado totalmente al iluminar un área que todavía está en la sombra de su propia mente, probablemente se defienda como protección. Pero es trabajo en esto, es un trabajo bien hecho, descubrir eso también y ayudar al proceso para reprogramar un sentido más noble, más libre. Que el sentido de la persona no sea acompañar el dolor del bisabuelo o el hijito que se murió, reponerlo simbólicamente, o ser la esposa o el esposo simbólico del propio padre o la propia madre y frenar toda su vida, sino ser libre, vivir, experimentar, ayudar a otros, compartir, descubrir cosas. Esos son sentidos que se pueden reprogramar. Ahí se trabaja de una forma más global, ¿no? La verdad que escuchándote realmente uno ve las cosas con muchísimo más optimismo, ¿no? Porque decimos, es posible. Claro, ¿no? Y no solo posible, sino que yo creo que para todos los que nos enteramos de esto es como un deber. A mí me gusta transmitir, mi vocación en esto es la docencia, por eso. Porque cuando descubrí estas herramientas y otras cosas que también me gustan, sentí que era terriblemente egoísta y torpe si no las compartía. Por el solo hecho de que para mí fueran buenas. Si a alguien más le sirve, es bienvenido. Es como una responsabilidad transmitir eso. Y sí, es muy optimista. Yo pienso que gracias a estas cosas, en unos cuantos años más, la humanidad en sí va a ser bastante diferente de lo que la conocemos ahora. Vamos a ser un poquitito más libres, ¿no? Eso aspiramos también. Más reales. Más reales. Sí. Muchísimas gracias, Lauro, por tu tiempo. Gracias. Y por tus palabras, que ha sido la verdad que maravilloso escucharte y por todo lo que nos has aportado. Muchas gracias a ti por la oportunidad y me alegro de estar compartiendo este momento, que sea del mayor bien para todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy interesante esta charla con Laura Alonso, nos dejó un montón de información y nos dejó mucha luz para alumbrar zonas estas que tenemos un poquito opacas, un poquito ahí oscuras. Para aquellos que nos gusta interiorizarnos, nos gusta buscar respuestas a preguntas que todavía tenemos ahí con los signos de interrogación abiertos, digamos que la buena noticia es que existen herramientas para que podamos seguir incursionando por estos caminos, por estos temas, y como decía Lauro, existen talleres, existen libros, charlas, hay profesionales cualificados que nos pueden acompañar y por supuesto que existe el Centro Atanor, que es un centro referente en cuanto a todo este tipo de técnica, que si bien hay gente que dice que son técnicas nuevas y raras, no por eso dejan de ser altamente eficaces, altamente efectivas. Nosotros nos vemos la semana que viene compartiendo, como decíamos al principio, ya uno de los últimos capítulos de este ciclo sobre medicina no tradicional, medicina alternativa y medicina complementaria.